hermanos, estamos en medio de una sociedad y esto no es, lo que va a decir, no es de ahora, ha sido de todos los tiempos. Este es como un factor común que de generación en generación pues lo vivimos y me refiero a esto de que querramos o no, pues los seres humanos queremos buscar o queremos alcanzar muchos logros aquí en esta vida y está bien, correcto, así tiene que ser. Y al menos en nuestro medio, pues lo que yo puedo observar es que casi todo es un factor común, que todos quieren tener un título académico, una carrera, correcto, buenísimo. Y ahora pues no solo eso, sino que una maestría, 2, 3, bien. O sea, hay un buen campo, ¿no? Para eso el gobierno y todo pues ha implementado universidades, centros de estudio que facilitan todo esto. Y todos de alguna forma se anhela llegar a tener todo esto. Bien, pero aquí hay una pregunta. ¿Cuál es el objetivo? Usted va a decir, pero ¿qué no es de este planeta? ¿De dónde viene? ¿Por qué hace esa pregunta? Claro, es demasiado obvio, ¿no? O sea, si todos queremos prepararnos, tener títulos y tener una buena carrera, después trabajar, poner en práctica todo esto, y el objetivo es tener dinero. Claro, está bien, ¿no? Correcto, es así. Yo creo que todos lo apuntan de esta manera. También los logros que se quieren, ¿no? Ojalá que después ya tenga tantos títulos, tenga una estabilidad laboral. Todos anhelan esto, correcto, está bien. Obtener cargos importantes, cargos muy altos. Bien. Otra vez, ¿cuál es el objetivo? Estamos en lo mismo. Que ojalá llegue a lo más alto, entonces me van a pagar más, voy a tener más dinero y cuando tenga más dinero, bueno, usted ya empieza a hacer números y cálculos. Bueno, ese es el objetivo en el mundo, en la sociedad. Bueno, yo les pregunto, ¿cómo ve el Señor con respecto a esto? No estoy quitando, ojo, ya se va a dar cuenta, no es que el Señor no quiere que nos preparemos, no quiere que tengamos cargos altos, no es así, sino que ¿cómo ve el Señor esta situación? ¿Cuál debe ser, en otras palabras, el logro o el cargo más importante para un creyente, para un cristiano? ¿Cuál debe ser el cargo más importante? Bueno, aquí nos vamos a dar cuenta según lo que nos expresa este pasaje de Mateo capítulo 20, ¿sí? 20 del 20 al 28, si puede abrir sus Biblias. Aquí nos vamos a dar cuenta un poco de lo que es la voluntad del Señor y cómo lo ve justamente de lo que acabo de mencionar y cómo lo que la humanidad y la sociedad observa y cómo lucha por todo esto y qué nos dice la palabra con respecto a esto de llegar a tener un puesto alto, a lograr grandes metas. Bueno, ¿qué nos dice la palabra aquí? Vamos a Mateo 20, del 20 al 28. Voy a leer, es un poquito largo el texto, pero quisiera que lo ponga mucha atención a lo que Jesús nos va a enseñar aquí. Bien, dice así el texto. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, eran uno de los 12 discípulos, ¿no? Jacobo y Juan. Dice, junto con ellos se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos 2 hijos míos se sienten a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Puede acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los 2 hermanos. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Bueno, hermanos, ¿qué pasa detrás de todo este texto? Yo lo he puesto aquí pensando en
en este estudio, en esta predicación, bueno, dije aquí nos está hablando de un cargo muy importante, o el cargo más importante que nos está mostrando aquí el Señor. ¿Y cuál es ese cargo? Al final lo vamos a ver en qué concluye todo esto. Pero en primer lugar, según estos primeros versículos, vamos a ver cómo lo ve el mundo, cómo lo revisa el mundo ante esta gran realidad de los cargos altos, de prestigio, de tener remuneraciones altas. ¿Cómo lo ve el mundo? ¿Cómo lo aprecia esto? Y el Señor Jesús en los primeros versículos ya nos aclara, y por eso en lo primero dije la visión de cómo ve el mundo. Claro, en primer lugar, vamos a ver aquí que el mundo ve en todo momento, y usted se va a dar cuenta de esto, en todo tiempo ve oportunidades. En otras palabras, podríamos decir somos oportunistas. Usted se va a dar cuenta de esto, ¿no? Y aquí ya en el tiempo de Jesús, justamente ante él se presentan dos oportunistas. Eran sus discípulos, eran cristianos, estaban con Jesús. Bueno, el mundo ve las oportunidades. Y miren qué es lo que está pasando aquí. Una mamá. Claro, piense por un momento, ¿no? Las mamás o los padres acá, cuando que tenemos hijos, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Y qué mejor que lleguen a estudiar y tengan cargos importantes y ojalá pues puedan ganar mucho dinero. Parece que ese es el factor común, como digo también de los padres. Y en este caso, en el tiempo de Jesús, había una mamá que tenía esa misma preocupación. Y como vio que sus dos hijos estaban muy cerca de Jesús, ya se dio cuenta quién era Jesús. Dijo, aquí está la oportunidad. Y va donde Jesús. Y miren cuál es la actitud de esta mujer, de esta mamá. Arrodillándose va donde Jesús. Bueno, es verdad que tenemos que llegar a la presencia de Jesús postrados, arrodillados, pero es para alabarle, para adorarle y también para que Él nos instruya en su voluntad. No tenemos que arrodillarnos ante Jesús para otras cosas, como estamos viendo aquí. Esta mujer se arrodilla ante Jesús y le pide un favor. Claro, también nosotros podemos acercarnos a Jesús a pedir favores, pero hay que tomar en cuenta qué es lo que pedimos. Hay que ser sabios en esto y lo que pedimos tiene que estar aquí alineado a su voluntad, a su palabra. No podemos pedir cualquier cosa. Es por eso que la misma Biblia nos enseña que a veces nosotros no recibimos porque pedimos mal. Y esta mujer está pidiendo más que mal, arrodillada ante Jesús. En otras palabras, lo que estoy diciendo solo es una mujer oportunista. Está viendo las oportunidades. Ahora creo que llegó el tiempo. Ahora sí, a mis hijitos, pues los van a poner en buenos cargos, buenos puestos. Están hechos. ¡Qué bien! Entonces yo tengo que acercarme. Voy a interceder por ellos. Voy a ir donde el maestro. Y les voy a decir que les ponga en buenos cargos. Bueno, un ejemplo quizá paralelo también a esto para ver en la misma Biblia otras oportunidades que, entre comillas, podemos decirlo aquí, o oportunistas, era Simón que aparentemente se convirtió cuando Felipe estaba predicando allá por Samaria y después llegaron los apóstoles también y los impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Bueno, voy a leer este texto de Hechos 8, 18 al 19. Dice, al ver Simón que escuche bien esto, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Sobornando también, ¿no? Vean, ¿cuánto quieren que les dé para que ustedes también me den ese poder? Ese poder que viene de Dios, ¿cuánto cuesta? Bueno, se supone que este hombre también ya era cristiano, había conocido a Cristo, estaba siguiendo a Cristo, pero todavía no ha captado el verdadero objetivo de todo esto. Todavía en su corazón había esto de ser oportunista. Aquí parece que con esto se puede hacer mucho dinero y voy a tener mucha fama.
¿Cuánto puedo pagar? ¿A qué le suena un poco esto, no? El pagar, el sobornar. Entonces, sí, hermanos, esta parte a mí sí que me causó mucho asombro y me llamó mucho la atención y me hizo pensar bastantísimo en cuanto al tiempo donde estamos, las oportunidades. Es que mi pariente, es que mi amigo, es que mi compadre, lo que sea, pues ya ha llegado a este cargo. Entonces, por ahí tengo que llegar. Entonces, pues, lo que ve son las oportunidades y no le importa lo que los demás piensen o lo que tenga que hacer. Lo que importa es que me pongan en el cargo más alto, donde ojalá pueda ganar mucho más. En otras palabras, aquí lo que podemos ver y para entender nosotros son las famosas palancas, que ahora para cualquier cosa se mueven las palancas, los sobornos. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto? Esto es pecado, esto es corrupción. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que llegar, sí, a los puestos altos, pero honradamente, como tiene que ser. Si tenemos que dar pruebas y sacar ciertas notas, pues que así sea. Y si no lo logramos, pues intentemos otra vez, pero no busquemos, como a veces se dice, por el lado izquierdo, dicen, ¿no? Así llegan muchos a los puestos altos. Esto se llama corrupción. Y como digo, esto deshonra a Dios. Esto es un pecado. Que ni se nos ocurra intentarlo de esa manera. Y todavía pedirle al Señor, como esta mujer, ¿no? Estar orando, Señor, si quiero esto, pero permite que alguien me ayude y que ojalá no pueda hacer no deba hacer lo que tengo que hacer, sino que que me pongan allá. Buscar las cosas fáciles, rápidas, a tal punto de pagar dinero, lo que sea. Esto es soborno, corrupción. Y no sé qué se viene a su mente con respecto a todo esto, ¿no? Es un mundo donde estamos sumergidos, lamentablemente. Nuestra nación o las naciones están plagadas de todo esto. Todo quieren por el lado oscuro. Todo quieren saltando pasos. Todo quieren a lo fácil. Y si hay que pagar, pues, ¿cuánto hay que pagar? Oportunistas, ¿no? O viendo oportunidades. Esto así ve el mundo. Pero algo más que nos muestra aquí, que lo puse, es querer lo más alto, ¿no? Y dice esta mamá, le dice a Jesús, ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ordena, le dice, haz que mis hijos ocupen estos dos puestos importantes. Lo que estaba pidiendo esta mujer era bien alto. No era cualquier cosa. O sea, imagínense que cuando llegue esa era su visión de ella, ¿no? Pensaba que Jesús iba a ser el gobernante, el rey de Israel ahí, que ya mismo iba a reinar. Entonces se adelantó ya esta mujer. Dijo, cuando ya te coronen rey, ¿sí? Permite que mis dos hijitos pues estén uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Que sean los mejores, ¿no? Bueno, ya se adelantó esta mamá, todo esto, ¿no? Porque buscan lo más alto. Lo que buscaba era prestigio, poder, fama, riquezas. Es justamente lo que hoy la sociedad y el mundo busca, la humanidad, ¿no? Quiere lo más alto, quiere prestigio, quiere poder, fama, riquezas, materiales, lo que sea. Ese es el objetivo a la final de la humanidad, ¿no? Por cuanto están luchando, están perseverando y no les importa lo que sea, porque quieren lo más alto. Ahora, miren, aquí cuando estoy poniendo esto, ¿no? Del prestigio, poder, fama, riquezas, materiales, es que prácticamente no se están dando cuenta que a la final están cayendo en adorar a un Dios falso. Ese Dios falso se llama dinero. Y Jesús ya nos advirtió de antemano, no podemos servir a dos señores, porque vamos a amar a uno y vamos a odiar al otro. ¿Y a quién puso como Dios el otro? El Dios dinero. Porque el Señor sabe que lamentablemente esa es nuestra condición pecaminosa, que queramos o no, pues nuestro corazón se enfoca hacia las riquezas materiales.
Hay que ser honestos en esto, ¿no? Así es, lamentablemente, esa es la realidad del ser humano. Pero el Señor Jesús nos quiere mostrar que eso no es lo correcto. El Señor lo que hace es, con su poder, enderezarnos al camino correcto y verdadero. Que a veces nos cuesta, que a veces no podemos entender todo esto. Estos mismos discípulos estaban en esta condición, si usted puede ver, ¿no? Estaban ahí siguiendo a Jesús. Su mamá también totalmente equivocada, totalmente pues, digamos, disparada, como dice, por la tangente, ¿no? O sea, que estaba en otro mundo. No tenía ni idea de lo que estaba pidiendo. Y Jesús, sí, vamos a ver qué es lo que hace con todo esto. Salto un poco al versículo 25, donde Jesús dice, claro, después los llama. Jesús dice, los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Claro, es que, dice, los que saltan pasos, los que llegan a tener los puestos altos, los oficiales, dice, los altos oficiales, ya llegaron sobornando, lo que sea. Dice, estos son los que van a abusar de su autoridad. Y este es un peligro para la sociedad, en los gobiernos sobre todo y en las naciones. Esto es lo que justamente el Señor quiere evitar, pero lamentablemente pues la mayoría se va por esto. Salta todo y a tal punto que pues algunos gobernantes, lo que sea, están ocupando altos cargos que ni siquiera han adquirido un título necesario para ocupar ese puesto, ¿no? Qué complicado. Y uno se pregunta, ¿y cómo llegó ahí? Claro, su compadre le ayudó. Y claro, ¿y cuánto sobornó? Qué pena decir esto, ¿no? O sea, a mí me hace, sí, me da tristeza. Algo está en mí que, claro, ni siquiera debería pronunciar, pero al revisar este pasaje, pues el Señor nos muestra cómo estamos, cómo es nuestra realidad. Pero el Señor quiere que nosotros, que estamos conociendo esta verdad, pues no sigamos esos mismos pasos, ¿no? Entonces, por eso la pregunta aquí es, como cristianos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Puse esta pregunta como cristianos porque aquí Jacobo y Juan eran cristianos. Claro, y Juan es el que va a escribir también ese evangelio, ¿no? Del evangelio de Juan que siempre recomendamos, lea el evangelio de Juan. Bueno, a primera instancia se estaba formando Juan, ¿no? Y era el discípulo amado, Juan. Y ahora Jacobo y Juan, estos dos cristianos involucrados en la corrupción. Así sería, ¿no? Junto con su madre. Entonces, como cristianos, yo creo que aquí estos dos personajes fueron a la persona equivocada. Nunca debían ir donde Jesús a pedirles que les dé un puestito, ¿no? Fueron a la persona equivocada. Y peor, aprovechándose la mamá y pedir una palanca a Jesús. Qué equivocados, qué errados que estuvieron estos dos cristianos, ¿no? Jacobo y Juan. Y por eso el versículo 22 dice, ustedes, les dice Jesús, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes no tienen ni idea. ¿Qué pasó? Más bien yo pienso que Jesús estaba preocupado. Dice, yo les estoy enseñando cuánto he invertido en enseñarles la verdad y todo, y ustedes conocen y me salen con esto. Tal vez Jesús dijo, ¿qué les pasa? Pues, ¿qué está sucediendo en ustedes? ¿Cómo se les ocurre decir esto? Ya me imagino, Jesús no estaba así nomás escuchar esto, ¿no? Que le están sobornando a Jesús. No, pues eso no existe nunca, ¿no? Pero estos dos personajes, estos dos cristianos, se les ocurrió hacer esto y Jesús sí los va a reprender, los va a enseñar, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo me hago otra pregunta. Entonces, ¿un cristiano puede llegar a ocupar cargos importantes o altos? La pregunta es sí, sí, sí y sí. O sea, ¿por qué no un cristiano puede llegar a ser presidente de la República? Claro que sí. Está correcto. Pero escuche, pero no es la manera como el mundo enseña para llegar a esto.
tiene que llegar a la manera de Dios. Claro, hay un camino que aquí mismo en el texto nos va a mostrar. Sí hay un camino para llegar a ocupar puestos muy altos y muy importantes. Claro que sí. Y Dios lo puede permitir y puede apoyar en esto, pero es de acuerdo a su voluntad. Ahí está el reto, ¿no? Entonces, pero antes de ver el resultado de esto, hay un punto más aquí, el punto 2, donde vamos a ver la reacción de los demás. ¿Qué pasa cuando alguien quiere sobornar, cuando alguien busca palancas, que por aquí sus buenas amistades y todo para llegar a ocupar puestos altos? ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué sucede con esto, no? Claro, vean lo que dice el versículo 24. Cuando lo oyeron los otros 10 discípulos, se indignaron contra los 2 hermanos. Qué cosas, qué escena esto, ¿no? Eran un equipo, eran la iglesia, los 12 discípulos, así empezaron, ¿no? Y Jesús estaba ahí. Y ahora, ¿cómo se les ocurre a estos querer torcer la voluntad de Dios a escondidas de los otros 10? Y por eso cuando los 10 supieron, se indignaron contra ellos. ¿Y qué es esto de estar indignados? La indignación aquí tiene que ver mucho con la primera reacción es tener ira. O usted cuando ya estoy indignado es cuando está con muchas iras. Y no solo cuando está con ira, sino que se resiente, se enoja. Así estaban los otros 10. Ahora pueden imaginarse, ese era el pueblo de Dios con el que se inició, ¿no? Jesús formando sus discípulos. Y ahora nos encontramos con ese grupo pequeño de discípulos, yo diría hecho pedazos. O sea, estaban resentidos entre ellos, estaban enojados contra los 2. Pero yo quiero mostrarles algo más aquí en el Evangelio de Marcos, un paralelo para mostrar de que a la final no eran solamente los 2, sino que vamos a ver que han sido los 12 que estaban en estas mismas condiciones, ¿no? En Marcos 9:33 al 34 nos muestra que estaban en estos viajes que hacía Jesús y después llegaron, dice, a Capernaum. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Bueno, Jesús sabía bien lo que discutían, ¿no? Dice, pero ellos se quedaron callados. Claro, no le dijeron a Jesús porque lo que estaban discutiendo no era bueno. Dice, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Bueno, todos decían, es que yo soy el más importante, es que yo me siento a la derecha de Jesús cuando comemos, es que yo soy el tesorero, es que yo le obedezco más rápido, es que yo estoy más cerca de Jesús, yo soy el más importante. No, es que yo, y todos estaban discutiendo, y parece ser que a la final no eran solamente los 2, sino todos querían tener el puesto más importante. Entonces, miren, esto prácticamente genera un resentimiento, yo lo puse aquí, envidioso, donde cuando hay estas cosas, ¿sí? Lo que se genera aquí, lo que estamos viendo en la reacción de los otros 10 y a la final han estado en las mismas todos, pues esto del resentimiento envidioso tiene que ver con calumnias, genera mucha pérdida de confianza y sobre todo pues se genera división. Y es algo que el enemigo siempre está buscando, cómo dividir, cómo pues que el pueblo de Dios se divida y que cómo el pueblo de Dios pues esté calumniándose, esté chismeando, ojalá pues ahí que todos estén sobornando y que todos estén corruptos. Es lo que el diablo busca para que la iglesia ojalá se desintegre, el pueblo de Dios. Que ojalá pues la iglesia esté más que perdida. Vean, estamos viendo en los primeros discípulos. Claro que el Señor Jesús después corrigió todo esto, les siguió instruyendo y después sí vemos a estos 12 hombres ya transformados, regenerados totalmente, ¿no? Pero están en el proceso. Pero es lamentable todo lo que estaba aconteciendo. Entonces, este resentimiento envidioso, como lo he puesto aquí, me lleva a hacerme una pregunta, ¿no? Cuando se genera todo esto, cuando hay indignación, ¿qué pasa con nuestras familias, por ejemplo?
cuando pasa esto? ¿O por qué hay indignación en el grupo familiar? Es que por ahí se adelantó alguien de los hermanos y se aprovechó de ciertas cosas o herencias y pues ya lo obtuvo, está en el proceso y de pronto los otros hermanos se enteran. ¿Qué pasa ahí? Hay división y hay distanciamiento y las familias se desintegran porque todos quieren aprovecharse, oportunistas otra vez, ¿no? Es que yo le he cuidado a mi mamá y yo he estado más tiempo, entonces yo tengo derecho y ustedes ni se han preocupado, pues por abajo empieza a hacer trámites. Y cuando los demás se enteran, sí ven lo que pasa, ¿no? Qué lamentable, ¿eh? En los mismos hogares, en las familias, y así pues puede pasar muchos casos. Hermanos, yo me pregunto, usted tal vez conoce más de esto, porque seguro la mayoría de ustedes está ocupando un cargo público o un cargo privado, y tiene su trabajo correcto, tiene un cargo tal vez alto. Qué bueno, es buenísimo esto, ¿no? ¿Qué pasa en su entorno? ¿Qué es lo que observa cada día? ¿Qué sucede ahí en lo laboral? Como digo, en cargos públicos o privados o como sea. ¿Qué es lo que acontece cada día? No hay indignación. No es que todo el grupo está como dividido, es que son de ellos, los de acá. ¿Y cómo podemos prosperar? ¿Cómo podemos crecer en todo esto? Si hay división y todos están jalando pues a sus propios intereses. Bueno, es muy lamentable, como digo, todo esto, ¿no? Pero usted como cristiano que tiene que ser luz, donde el Señor le ponga, ¿cuál es su actitud? Me pregunto, ¿no? ¿Cuál es su actitud en medio de todo esto? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que, qué cosas tiene que hacerlo o llevar a cabo en su vida cotidiana, en el día a día, en su puesto de trabajo, donde Dios lo ha puesto? ¿Qué es lo que hace? Bueno, aquí nos va a dar la respuesta en los siguientes versículos, o el punto 3, aquí, donde el requisito divino dice que debemos ser siervos. Pero ¿qué dice el versículo? Claro, el versículo 26 al 28. Dice, pero entre ustedes no debe ser así. Claro, dice, bueno, le está explicando Jesús de todo lo que es el mundo y de todo. Dice a los discípulos y nos dice a nosotros, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser ¿qué? Siervo. Allá dice bien, no hay problema, que quieran hacerse grandes, que quieran hacerse muy importantes, ocupar cargos muy altos, ojalá, como dije antes, ser la máxima autoridad. Dice, no hay problema, está bien, aspiren a llegar a lo más alto. Pero aquí nos dice, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Tiene que ser un siervo. Y después del 27 dice, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Y se pone el mismo ejemplo Jesús. Dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces yo lo puse aquí el requisito divino para ocupar cargos altos, que sí es importante. El Señor dice, primero tienes que ser siervo. Entonces, ¿qué es ser siervo? Siervo, como dice aquí, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Siervo tiene que ver con humildad. ¿Sí? Humildad en todo sentido. Ser un siervo tiene que ser alguien que es muy fiel, que es muy confiable, que es alguien que tiene mucha integridad, que es una persona piadosa, que tiene mucho valor, que sabe perdonar, que sabe perseverar y salir adelante, y sobre todo que es dependiente de ¿quién? De Dios. No dependiente de la palanca, no dependiente de quien sea. Tiene que ser dependiente de ¿quién? De Dios. Ese es un siervo, ¿no? Y entre mucho más. Y por eso aquí podemos ver en el mismo Evangelio de Mateo, más adelante en el capítulo 24, 46, 47, dice, dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber.
Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Escuche bien eso de ponerle a cargo, ¿no? Dichoso el siervo. Bueno, no sé dónde está usted sirviendo, trabajando, laborando, como sea. Cuando venga el Señor, que lo encuentre haciendo bien su trabajo. Que lo encuentre usted siendo o haciendo las cosas como un verdadero siervo. Y el Señor nos promete, dice, les aseguro que lo pondrá ahí en un cargo bien alto. Pero primero, siervos. Primero hay que ser siervos. Y no solo siervo en ese sentido, sino que también dice que hay que ser esclavo. Yo dije, bueno, siervo está bien, y ahora esclavo es más complicado, está, ¿no? Porque aquí nos está diciendo, y el que quiera ser el primero debe ser esclavo de los demás. Y me pregunté, ¿y ahora qué es ser esclavo? Ser esclavo es estar atado a algo. Ese es ser esclavo, ¿no? Y bueno, nosotros decimos, pero el Señor ya nos dio libertad y ahora nos dice que debemos ser esclavos. Bueno, ¿en qué sentido? ¿Atados a qué? Atados a Él, a su palabra. Y quizá un versículo aquí para poderlo entender, y estaba analizando según esto Filipenses 2:14, donde nos dice, hagan todo sin quejas ni contiendas. Bueno, para mí sería esto, ¿no? Donde quiera que me pongan, cualquier cargo que tenga, yo debería ser sin quejas ni contiendas. Para mí esto es ser siervo y también esclavo. ¿Qué les parece? Pero ¿cuál es la realidad con respecto a esto? ¿Qué sucede muchas veces con respecto a esto? Según Filipenses 4:14, hagan todo sin quejas ni contiendas. Yo preguntaría a ustedes, en un día normal de su trabajo, ¿cuántas veces se ha quejado? Se queja de los compañeros, se queja de los horarios, se queja, no sé, pero estamos continuamente quejándonos. Ese no es ser un siervo ni un esclavo, ¿no? Más bien, todo lo contrario, debemos ser muy agradecidos con el trabajo. Que ojalá en lo posible no tengamos que quejarnos. No importa si nos oprimen, no importa. Tenemos que ser siervos, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Aprender a servir con amor, con todo el gozo. Porque en verdad no es para las personas que estamos sirviendo, es para el Señor. A veces nos olvidamos de esto, ¿no? Hagan todo sin quejas ni contiendas. Y claro, no se puede ver que se han sumado tantas quejas y contiendas y reclamos que a la final pues esto explota, es como una bomba de tiempo que a la final pues termina en las famosas huelgas y paros y de todo, ¿no? Es cuando ya no aguantan más. Bueno, que nosotros como cristianos pues seamos la excepción, que seamos diferentes en este sentido, ¿no? Que podamos hacer bien el trabajo. O sea, ¿cuántas veces usted quizá oró y pidió al Señor por un trabajo y el Señor en un cierto momento le dio? Gracias, Señor, ahora sí estoy agradecido con el Señor por el trabajo que me dio. Al otro día usted va, es su primer día de trabajo y termina quejándose. ¿Cómo ha sido? No, pues así no vale. Así no, parece que no me va a convenir. Empezando estoy quejándome, ¿no? ¿A dónde voy a parar con todo esto, no? ¿Será que puedo ocupar puestos altos como estamos viendo? Imposible, a no ser que, como dijimos al inicio, ¿no? Por la izquierda, paga, soborna, lo que sea, palancas por aquí, claro, sí va a llegar bien rápido, ¿no? Pero esto, y lo que le decía al inicio, ¿y cuál es el objetivo? ¿Para qué acelera todo esto, no? Bueno, pero lo que viene aquí es que Jesús es el modelo. De todo lo que hemos estado hablando, Jesús es el modelo cuando dice a sí mismo el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Para que le sirva, sino para que servir y para dar su vida en rescate por muchos. Saben que aquí sí que pensemos mucho, digo, a ver, yo estoy sirviendo al Señor. Pensé en todos los que están sirviendo ahora, ujieres y todo, la alabanza dice, todos estamos sirviendo al Señor, qué privilegio servir al Señor. Y cuando el Señor dice, hey, aquí yo
Yo pues no he venido para que me sirvan. Híjole, qué contradicción. Pero Señor, yo quiero servirte. No, dice, yo no he venido aquí para que me sirvan. Yo he venido a servirles. Y no solo que he venido a servirles, no solamente que soy un siervo, sino que soy un esclavo de ustedes e incluso voy a morir por ustedes. Bueno, pues eso lo hizo el Señor al pie de la letra. A Jesús no le faltó nada, consumado es, dijo, se hizo todo. El Señor hizo tal como estaba establecido en la palabra, como era la voluntad de Dios. Lo hizo exactamente y nos deja el ejemplo. Ahora sí, Él nos deja el ejemplo y por eso incluso cogió a sus discípulos antes de ir a la cruz. En esa semana fue ahí donde estaba Jesús dando muchas enseñanzas, donde también lavó incluso los pies a sus discípulos, dando una lección de que sus seguidores deben ser siervos. Deben ser siervos, como Él nos dejó el modelo de ser un siervo. Y por eso aquí en Filipenses este pasaje es buenísimo, ¿no? Con respecto a esto, nos da mucha claridad. En primer lugar, nos dice en el versículo 5, la actitud de ustedes entonces debe ser como ¿quién? Como la de Cristo Jesús. ¿Qué actitud tuvo Jesús? ¿Cuál fue la actitud que estamos viendo aquí? De ser siervo. Él fue un siervo. Y entonces Pablo nos dice, pues entonces ahora la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y nos da el modelo. ¿Cómo fue Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Si ven ahí, Él tomó la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló. Eso de humillarse, ser esclavo. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Esto hizo Jesús. Nos dejó el ejemplo para que todos sus seguidores, nosotros nos convirtamos en siervos. Pero si el Señor nos da la opción, dice, sí puedes llegar muy alto, correcto, está bien, yo apoyo, dice el Señor, pues prepárate, estudia, saca títulos, maestrías, lo que sea, está bien, correcto, bien hecho, pero si quieres llegar, en verdad ocupar un puesto alto, tienes que ser siervo. Tienes que ser un siervo. Entonces aquí otra vez la pregunta, ¿cuál debe ser el logro o cargo más importante de un cristiano? ¿Cuál debe ser entonces el logro más importante de un cristiano? Ser siervo. Ser siervo, y lo agrego un poco aquí, ser siervo en cualquier lugar y en todo momento donde Dios le ha puesto. Si ya le ha dado una carrera, si le ha dado títulos, lo que sea, y tiene un puesto ahí, sea en donde sea, el Señor dice, quiero que ahí seas un siervo. Ahí tenemos que mostrar que en verdad somos siervos. Y tengo algo aquí, un poquito fuera de, ahí como entre paréntesis tal vez, no sé, es una publicidad. Ustedes van a decir que, ¿y por qué va a dar propagandas, publicidades? Esta es una publicidad de un libro, ¿sí? Primero mi recomendación es, instrúyase en lo que más pueda en la Biblia. Este es el manual que necesitamos. Pero hay muchas herramientas también que nos pueden ayudar. Esta es la portada de un libro. Un libro que lo han puesto el título Lidera pensando en Dios. Me hubiese gustado, en vez de liderar, sirve pensando en Dios. Me gustaría mejor así el título, ¿no? Lidera pensando en Dios. ¿Qué pasa con este libro? Bueno, yo lo he leído y he recomendado a muchos, incluso algunos de ustedes lo tienen, no sé, espero que lo estén leyendo. Es un libro donde el autor nos muestra de cómo podemos ser siervos donde quiera que estemos. El que escribe este libro, pues, sí tuvo muchos títulos, muchos cargos importantes, pero donde él estuvo, o donde Dios le ponía, él era un siervo. Era un siervo. A mí me impactó mucho y por eso yo puedo recomendarle, sí, este libro, si usted puede adquirirlo, búsquelo, como sea, y si lo puede leer, qué bien, le va a ayudar a entender un poquito más esto, ¿no? Bien, finalmente podemos concluir de esta manera.
Decir que el modelo y la enseñanza de Jesús en cuanto al cargo más importante de un cristiano es llegar a ser siervo. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que lleguemos a ser siervos. Entonces, como creyentes, yo puse de esta manera, ¿no? Deberíamos esforzarnos para ser verdaderos siervos en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Que el mundo conozca y sepa que ahí, en cualquier institución pública, lo que sea, ahí hay un siervo, que ahí hay una luz que brilla. Y que esa luz que brilla es Jesús. Que podamos dar testimonio de esta manera, pero con nuestra buena actitud, con nuestro buen trabajo, que deberíamos hacerlo con mucha excelencia y con mucha reverencia y temor a Dios. Y el Señor sí le puede poner encargos muy, muy altos para su honra y para su gloria. Pero en medio de esto también, hermanos, todo inicia esto entregando nuestra vida completa a Jesús. Entregando nuestro ser a Jesús, reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador, porque usted y yo necesitamos de la salvación. Todos somos pecadores, dice la Biblia. Y por ser pecadores, pues estamos separados de su gloria y condenados por toda la eternidad. Pero Jesús justamente se hizo siervo, se humilló, murió, como leímos antes acá en la cruz, justamente para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, no sea condenado, en otras palabras, no sea arrojado al infierno, sino que tenga vida eterna. La salvación en primer lugar. Cuando entendemos la salvación, cuando entendemos lo que significa Jesús en nuestro corazón, en nuestro ser, cuando tenemos plena convicción de la vida eterna, el Señor sigue obrando para que nosotros seamos siervos. Sin esto, que es muy importante para la eternidad, la salvación, pues no, sin eso no hay siervos. Solamente hay oportunistas, podríamos decirlo, ¿no? Solo Jesús nos hace siervos.